Gracias, ministro, y gracias a los demás intervinientes por habernos ayudado a ir centrando ya e incluso desarrollando un poco el objetivo, ¿no?, de este congreso, cuya ponencia marco pues va a llegar ahora ya, y llega de la mano del relator de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y derechos humanos, Olivier de Schutter, a quien invito ya a que vaya subiendo aquí al escenario, al atril. Please, you may come. El profesor Schutter cuenta con una relevante trayectoria académica junto a una trayectoria institucional muy extensa, que es la que hoy le trae aquí. Muy buenas tardes, good afternoon. It's really a pleasure to have you here with us, and we appreciate it very much. So, if you want, you may come, the floor is yours. Y su ponencia, como sabéis, tiene un título rotundo y comprometido, claves para luchar contra la pobreza en Europa. Thank you. Thank you very much. Bien, muchas gracias, María. Es un gran placer, de verdad, hablar en presencia del ministro Agustín Duy, cuyo trabajo como ministro he seguido con mucho interés y admiración. Creo que es un aliado muy fuerte para este movimiento, y también me encanta hablar delante de Carlos Susías. Y es un placer celebrar con vosotros el 20º aniversario de la EAPN. Empezaré dando contexto sobre la situación que estamos teniendo ahora como resultado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los precios de la comida y de la energía han aumentado significativamente durante el año 2022, en gran parte debido a la especulación en los mercados energéticos y de agricultura. Como resultados, para combatir la inflación, los bancos centrales, empezando con el Banco de Inglaterra, la Federal Reserve y el Banco Central Europeo, tuvieron que subir los tipos de interés significativamente, y como resultado la deuda pública va a ser más cara. Y como resultado los hogares que están endeudados van a aumentar su deuda, y como resultado muchos negocios van a invertir menos y pueden despedir a algunos empleados. El resultado es que han bajado los salarios en muchas partes de la Unión Europea, es decir, porque no están indexados a un coste de la vida que ha aumentado, sino también en la vuelta de las medidas de austeridad. Y voy a hablar de esto como un desafío de los principales a los que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro. Este es el contexto en el que estamos en este 20º aniversario de la EAPN. Si miramos hacia atrás, en la situación de la pobreza, de la lucha contra la pobreza en Europa, podemos ver que ha habido un gran progreso en los últimos años. Recuerdo haber ido a Grecia varias veces a principios de 2015, y como podéis recordar, esto fue después de que la economía griega estuviera casi en quiebra, y el Banco Central Europeo y la Comisión Europea y IMF habían propuesto a Grecia que adoptara unas medidas estructurales como condición para rescatarla, para recibir un apoyo para salir de la crisis. Y yo fui a Grecia con un grupo de expertos que quería auditar la situación desde el punto de vista de los ciudadanos, es decir, dirigirnos al Parlamento heleno para contarles cuál sería el impacto de la deuda, cuál era el impacto de la deuda griega y cómo encargarse de ella. Y vimos que el 70% de los jóvenes en Europa, en Grecia, no tenían trabajo.
en una situación en la que había subido el índice de suicidios. Muchas empresas estaban cerrando, muchos centros de salud estaban cerrando, se estaban despidiendo a profesores, las pensiones se estaban reduciendo. Grecia estaba viviendo estaba experimentando un programa de austeridad sin precedentes, y esto había puesto de rodillas a la economía griega. A mí me conmovió mucho todo lo que veía, y pensaba que después, que con el presidente Jean-Claude Juncker, que la Unión Europea iba a tener una triple A y que siempre iba a incluir un análisis de impacto social en las medidas de apoyo que iba a ofrecer a las economías de los Estados miembros. Y esto fue el principio de la reflexión que llevó en 2017 a la adopción del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que luego fue seguido por el Plan de Acción sobre el mismo, que se presentó en la Cumbre Social de Oporto en 2021. ¿Cómo es esto de importante? Bueno, es importante en dos sentidos. En primer lugar, porque los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales ahora están haciendo que el semestre europeo sea más social, que preste más atención al aspecto social. Si bien el análisis independiente del impacto del pilar social mostró que los componentes del pilar que habían tenido impacto estaban relacionados con los principios sociales, relacionados con la inversión social. Eran los que permitían los derechos sociales permitían aumentar la productividad de la economía. Y lo que es más importante, creo, es que el pilar, o algo más importante que el pilar social, es que esto dio lugar a un programa de legislación en el que se propusieron varias políticas e iniciativas legislativas, y el comisario Schmit ha mencionado algunas de ellas. Yo voy a ahondar en tres de ellas. La primera es la garantía infantil, la garantía del niño, adoptada en 2021 por los gobiernos, que se ha comprometido a garantizar acceso libre y efectivo a la educación y a la atención sanitaria a los niños, a que haya una comida al día en las escuelas, y a la atención sanitaria, y a la nutrición y a la vivienda digna. Pero los niños necesitan un apoyo mejor cuando crecen en casas de bajos ingresos, porque si no hay un ciclo vicioso que los lleva a la pobreza. Es lo que yo llamo la perpetuación de la pobreza a través de generaciones, que es un tema sobre el que he hecho un informe para las Naciones Unidas. Un niño que es pobre es un niño que vive en una casa llena de gente donde es difícil estudiar. Un niño que crece en pobreza tiene una nutrición pobre, sufre su salud por ello y aprende peor. Un niño que es pobre tiene menos contacto con la naturaleza. Esto le lleva a la hiperactividad y a problemas de concentración. Un niño que es pobre es un niño que tiene menos ejemplos, menos redes sociales, y por ello tiene menos oportunidades de soñar más allá del tipo de futuro que le han preparado sus padres. Y también un niño que crece en la pobreza sufre la discriminación porque no tiene la capacidad cultural, el nivel cultural para poder interactuar bien con la sociedad, y entonces se va encontrando barreras para acceder al empleo y a la vivienda. Así que por eso es importante, o ser pobre de niño es una causa para la exclusión para ese niño y para cuando sea adulto en el futuro. Esto es la perpetuación de la pobreza. Así que la garantía del niño es el primer logro, o el logro más importante de la Comisión Europea en esta última término legislativo. La segunda, ya la ha mencionado el comisario, es la directiva de 2022 sobre
los salarios mínimos adecuados. En esencia, esto no se trata de adoptar un salario mínimo en todos los sitios de la Unión Europea. Esto no tendría sentido porque el coste de la vida es muy diferente en Luxemburgo o en Bulgaria o Rumanía. Pero sí que es una herramienta que hace que haya una convergencia de las metodologías que utilizan los Estados miembros para definir el nivel al que se debe establecer el salario mínimo en los procesos de negociación colectiva. Y no solo tiene que estar este salario en línea con el coste de la vida, o sea, con el coste de alquilar un piso, de pagar la comida, la energía, etcétera, sino que debería subir también, según estas metodologías, dicen que el salario mínimo debe reducir las desigualdades y los Estados miembros tienen que poner el salario mínimo al menos a un 30% para evitar que las personas estén en un riesgo de pobreza. Esto también es un gran logro, ese 60%. Otro logro es la adopción de la recomendación del 30 de enero del año pasado sobre la renta mínima vital para la inclusión activa. Y esto es muy importante. Esto significa que los programas de ingreso mínimo vital, como el que hay en España, se van a establecer para proteger a las personas de la pobreza. Y la recomendación, para mí, es algo que me anima mucho porque tiene un párrafo específico sobre evitar las situaciones en las que hay una diferencia entre la cobertura legal y la cobertura efectiva, y en cuanto a los derechos por escrito y luego en la práctica, y lo que en teoría tienen derecho a recibir las personas y luego el apoyo que realmente reciben, porque muchas familias, muchos hogares muy pobres no pueden recibir la protección social porque no pueden hacer la burocracia, el papeleo, no tienen la documentación, no comprenden la información, porque no se atreven a hablar con los servicios sociales o porque les da vergüenza pedir caridad pública. Entonces, esta recomendación es muy importante, reconoce la importancia de combatir estos problemas de no acceder a los derechos. Y le quiero dar las gracias al ministro Agustín Duy por haber hecho hincapié en la necesidad de tener esta protección universal, porque la protección universal es la mejor manera de reducir estos altos niveles de no acceder a las ideas, porque si solo ponemos apoyo en las personas que están en pobreza, estamos perdiendo mucha gente que se nos va por las grietas porque no pueden demostrar que merecen esta protección. Y esta recomendación tiene un párrafo en su preámbulo, que lo pueden leer aquí. La sostenibilidad general de las finanzas públicas y la financiación adecuada del ingreso mínimo son esenciales para la resiliencia, eficiencia y la efectividad. La implementación de esta recomendación no debería afectar significativamente el equilibrio financiero de los sistemas de protección social de los Estados miembros. Bueno, a mí me preocupa que la ortodoxia fiscal, es decir, el balance de estos presupuestos se ponga por encima de la protección de estos ingresos mínimos, de estos programas de ingresos mínimos, lo que luego explicaré. Hemos hablado de 4 desafíos y me gustaría invitar a los aliados de la EAPN a que piensen sobre estos desafíos y cómo se pueden solucionar. El primer desafío es el fantasma de la austeridad. El Parlamento Europeo, en el 23 de abril, ha votado a favor de la propuesta de la Comisión Europea, avalada por los Estados miembros, para volver a las disciplinas que se introdujeron originalmente en 1997, cuando se introdujo la divisa única, la moneda única del euro.
Esto ya entendéis de qué va. Es decir, que no puede haber una deuda pública por encima del 60% del PIB de un país y no pueden tener un déficit público por encima del 3% del PIB. Por supuesto, muchos países están por encima de estos niveles. La media es de una deuda del 19, no, del 91%. Y entonces algunos países tienen unos procedimientos para controlar el déficit público. Pero aún así, en este momento hemos cerrado con el sistema que habíamos utilizado con la pandemia y luego con la guerra en Ucrania, donde esta disciplina se desactivó y se pusieron medidas de protección. A mí me preocupa mucho que volver a las políticas de austeridad en el momento en el que necesitamos invertir no menos, sino más en la protección social, en salud, en educación. Ahora mismo, cuando queremos invertir no menos, sino más para financiar la transición ecológica, necesitamos mucho dinero para renovar o para tapar agujeros, para invertir en transporte público, para electrificar el transporte público y privado, y también transicionar hacia las renovables. Necesitamos al menos 360.000 millones de euros por el año hasta 2050. ¿De dónde va a salir este dinero? Este dinero no va a salir de la Unión Europea. El marco financiero multianual no puede apoyar a los Estados miembros con estas inversiones, y entonces tiene que venir de los Estados miembros, y se les han dicho que no pueden aumentar el déficit público y que tienen que tener controlada la deuda pública. Para mí no es creíble que puedan hacer estas dos cosas a la vez. El segundo desafío tiene que ver con los límites, con el planteamiento de transferencia de impuestos y transferencia para combatir la pobreza. Solemos combatir la pobreza haciendo crecer la economía, luego teniendo impuestos y luego financiando los servicios sociales, es decir, redistribuyendo la pobreza. Esto está bien y esto es lo que tenemos que seguir haciendo, seguir apoyando este tipo de planteamientos que queremos conservar, pero hay límites también para estos planteamientos de la pobreza. Los países de la Unión Europea están en una competición tributaria, compiten unos con otros, intentando atraer la inversión o intentando que las empresas se vayan a los paraísos fiscales, y a veces es difícil para ellos cobrar o reunir ese dinero. Vamos a ver esta tabla que muestra diferentes países. España es el de la izquierda del todo. Muestra el IRPF, el impuesto societario medio, y como podemos ver, España es uno de los países más progresistas en este sentido, con un alto nivel de impuestos societarios. Pero si vemos los segmentos en azul, estos describen cómo se ha desarrollado este impuesto desde 1997 y 2021, es decir, un periodo de 23 años. Vemos que todos estos países lo han bajado, pues porque no quieren que las empresas declaren sus o tributen en paraísos fiscales que hay en la Unión Europea, y también quieren competir atrayendo negocios, y esto lo hacen con lo que se llama de manera eufemística ser una zona amistosa o amigable o favorable a la inversión, es decir, que bajas los impuestos a las empresas para atraerlas. Esto es el límite al que se puede llegar mediante estos sistemas. Y los siguientes límites tienen que ver con las transferencias a los hogares desfavorecidos o de bajos ingresos. El primer problema es el de no acceder o no buscar las ayudas. Y esto
este gráfico, que bueno, está en francés, pero muestra que en diferentes países de la Unión Europea los índices de no participación en los programas de ingreso mínimo en mi país, en Bélgica, se estima que el ingreso mínimo vital no lo perciben un 46% de los beneficiarios teóricos. Es decir, un 46% de aquellos belgas que deberían tener acceso a este ingreso mínimo no saben cómo beneficiarse de él, no pueden hacer el proceso burocrático y documentario y se quedan sin ayuda. Yo conozco familias que están en esta situación, a veces les tienen miedo a preguntar porque piensan que si preguntan van a ir los servicios sociales a su casa y se van a llevar a su hijo de ese hogar. Entonces, el ingreso mínimo vital es un programa que está muy bien, pero tiene un gran nivel de no utilización por parte de los beneficiarios. Esto es una tendencia que vemos en toda Europa. Bueno, a mí no me gusta la expresión no utilización de la ayuda, porque esto significa que los responsables son los pobres. Como si, bueno, pasaran de todo o no se enteraran de que existe esa ayuda, pero no es su culpa, no es su problema. La no utilización de estas ayudas no solo tiene que ver con el individuo o con la familia que no participa en este procedimiento, sino que tiene que ver con los servicios sociales que cometen errores y a veces también con la manera en la que se diseñan estos sistemas. Y a veces tiene que ver también con los legisladores que diseñan sistemas con una gran probabilidad de que nadie los vaya a utilizar, que nadie vaya a pedir nada, nadie vaya a recibir ninguna de estas ayudas. Y estos sistemas parece que están diseñados no para ayudar, sino para evitar el abuso y el fraude. El tercer desafío es que para gestionar la lucha contra la pobreza en un contexto en el que tenemos que conseguir la transición ecológica, bueno, se habla mucho de la transición justa y la Unión Europea es consciente de esto. Como sabéis, la Unión Europea tiene dos mecanismos. Uno es el mecanismo de transición justa para apoyar a las economías para mitigar el impacto en diferentes sectores o territorios que pueden ser impactados por la transición ecológica. Y el segundo mecanismo, es más reciente, es el Fondo Social del Clima. Está bien, pero no es suficiente. Es decir, vamos hacia una transición ecológica y luego lo compensas más adelante a las familias, los sectores económicos que son afectados por esta transición. Esto no es así y, de hecho, los importes no son suficientes. Entonces tenemos que incorporar justicia social y la lucha contra la pobreza en el diseño de las medidas de transición ecológica. Y en octubre de 2020 presenté un informe en las Naciones Unidas, en la Asamblea de las Naciones Unidas, sobre cómo erradicar la pobreza, en donde intentaba mostrar cómo podemos imaginarnos una transición ecológica que sea una herramienta para reducir la pobreza y la desigualdad. Y presenté estas medidas de triple dividendo, es decir, que trabajan en tres líneas. Reducen la huella de carbono, producen empleos y luego garantizan los servicios dignos para tener una vida digna. Es decir, por ejemplo, si aislamos los edificios, reducimos las emisiones de efecto invernadero que tienen los edificios que no están bien aislados, creamos empleos en construcción y también reducimos el gasto energético para los hogares que están en esos edificios. O si invertimos en transportes, en infraestructuras de transporte público, no solo reducimos la contaminación del aire y las emisiones de efecto invernadero,
sino que también creamos empleos en el metro, en los tranvías, en los autobuses, en las infraestructuras de transporte público, y garantizamos que las personas de bajos ingresos tengan acceso a la educación y al resto de servicios sociales. Y el cuarto desafío es el de la participación. Creo que cometeríamos muchos menos errores, utilizaríamos mejor, de una manera óptima, nuestros recursos si utilizáramos el conocimiento de las personas que están en pobreza, si lo utilizáramos mejor. Y en los próximos años yo pretendo enfatizar las virtudes de implicar a los que están en pobreza en el diseño de las medidas que les afectan. Conocéis este esquema que descubre las dimensiones ocultas de la pobreza, que lo ha presentado un equipo de investigadores con personas de ATD Fourth World, investigadores de la Universidad de Oxford y personas que estaban en situación de pobreza. Y lo que muestra este esquema es que la pobreza no solo tiene que ver con lo que vemos aquí en verde, la falta de trabajo digno, falta de ingresos y falta de derechos materiales y sociales. Estos son los que sabemos medir, son los que ya conocemos, pero cuando preguntamos a las personas que viven en situación de pobreza cómo es su experiencia, y esto se hizo en 6 países, en Bangladesh, en Tanzania, en Bolivia, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Reino Unido y en Francia, estas personas nos decían no solo es la falta de ingresos, la falta de trabajo o falta material o social, sino que tiene que ver con la discriminación, con la humillación, con maltrato por parte de los servicios sociales, tiene que ver con las aportaciones de las personas que están en pobreza que no se tengan en cuenta, tiene que ver con sentirnos redundantes y con enfrentarnos constantemente a la mirada de otros que nos miran por encima del hombro, y esto nos hace sentirnos avergonzados y responsables de nuestra situación. Por eso, en una estrategia contra la pobreza no es suficiente con dar empleos o protección social, no es suficiente solucionar las faltas materiales sociales, sino también que hay que combatir los estereotipos negativos, lo que se llama aporofobia en español. También es importante darles a las personas un sentido de que su conocimiento es valioso, de que lo que tienen que decir importa, de que su experiencia es valiosa y que sin su experiencia no podríamos tener una lucha efectiva contra la pobreza. Esta es mi última diapositiva. Junto con ATD Fourth World hemos diseñado una metodología para apoyar a las personas en pobreza. En febrero en Washington DC presentamos esto en una conferencia con el World Bank, con el Banco Mundial, y esperando que se incluyera más personas en pobreza en el diseño de las medidas para protegerlos. Bueno, puede parecer que es una forma de perder el tiempo o que es muy exigente pedirles este esfuerzo a los legisladores, pero creedme que si nos basamos en este conocimiento y experiencia de las personas en pobreza, vamos a ser capaces de encontrar atajos para conocer las barreras a las que se enfrentan y las dificultades que les hacen su vida mucho más difícil. Muchas gracias. Bueno, ahora deberíamos tener un momento para tener preguntas con el público. No sé si tenemos suficiente tiempo. Bueno, si no te importa, teníamos que sentarnos aquí
para esta sesión. Tenemos como 5 o 10 minutos porque vamos con bastante retraso. Bien, muchas gracias por la pregunta. Creo podría pasarme toda la tarde evitando trampas. No puedo comentar sobre España. En primer lugar, porque no estoy en misión oficial a España para analizar la situación en España. Puedo hablar de las cuestiones europeas, pero incluso si se me permitiera decir algo, no tengo buena información porque no he estudiado bien la situación aquí. Entonces, sí que sé que es muy importante lo que has planteado. Sé que hay muchas naciones, las Naciones Unidas, tenemos que ver cómo es la situación en España debido a la especulación con la vivienda y la situación de la vivienda social en España. Entonces, no estoy ni facultado ni autorizado a hablar de este asunto. Buenas tardes. Muchas gracias, Olivier. Voy a preguntar primero en inglés y luego la voy a hacer en español, como si no hubiera traductor. El ministro ha hablado de la inteligencia artificial en el mercado laboral y me gustaría saber qué piensa usted de esto, porque para las personas en situación de exclusión social creo que van a ser los más impactados o los primeros impactados por esto. Menos trabajo, por lo tanto menos oportunidades para estas personas. Muchas gracias y que disfruten de su estancia en Madrid. Bueno, muchas gracias. Creo que es una cuestión muy importante. Estamos en una fase temprana de la implantación de la inteligencia artificial. Parece que va a afectar mucho al empleo de dos maneras. En primer lugar, muchos empleos están amenazados como resultado de esta revolución. Y además la inteligencia artificial puede hacer que sea más fácil
llevar muchos empleos a paraísos fiscales y bueno, esto ya se está viendo en algún tipo de trabajos, como por ejemplo como de edición o de contabilidad. Por otro lado, algunos economistas me han dicho que la inteligencia artificial significa que las personas con niveles relativamente bajos de cualificación van a poder hacer trabajos más cualificados con la ayuda de la inteligencia artificial, van a poder hacer cosas que ahora mismo no pueden hacer. Entonces, para algunas personas, probablemente una minoría, la inteligencia artificial podrá mejorar su vida, su situación. Entonces, bueno, creo que es muy difícil anticipar qué es lo que va a pasar, pero bueno, es muy probable que los impactos vayan a ser diferentes de un sector, de una industria a otro, de un país a otro. Bueno, yo creo que es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos, que es el auge de la extrema derecha. A mí me preocupa muchísimo ver cómo se ha convertido en algo banal para las personas explicar que votan a un partido de ultraderecha. Yo recuerdo claramente a finales de los 90, de los años 90, cuando George Haider para el Freie Partei Österreich entró en el mercado de Goslar-Schüssling en Austria. Esto fue un shock para toda Europa, es decir, la extrema derecha estaba participando en un gobierno y sin embargo a día de hoy es algo normal. Y por desgracia tenemos extrema derecha gobernando y personas que sin ninguna vergüenza dicen que apoyan a estos partidos. Yo pienso sinceramente que los grupos contra la pobreza son esenciales para salvar a la democracia en estos contextos, porque la gente vota a la extrema derecha porque se sienten abandonados, se sienten amenazados por la globalización y por la automatización, la inteligencia artificial, por todo lo que les hace servir, que sobran, que no valen para nada. Y piensan que no se les escucha, que no se les respeta por parte de los tecnócratas que toman decisiones en su nombre. Entonces, reducir la pobreza financiando los servicios públicos para que funcione para las personas y aseguren la participación activa de las personas es esencial para combatir la extrema derecha. No va a ser suficiente decir que son malvados, que son una amenaza a los derechos humanos, solo ocupándonos de los problemas materiales de las personas, económicos y sociales, podemos luchar partidos como Vox, Fratelli d'Italia y partidos de este pelo.
Sí, creo que es muy válido lo que has dicho. Nosotros hemos concebido nuestras escuelas como lugares donde se enseña a los niños que el conocimiento lo tiene el maestro y ellos tienen que escuchar pasivamente y absorber ese conocimiento. No se les anima a pensar por sí mismos. Y en las empresas, los empleados tampoco pueden pensar por sí mismos, tienen que ejecutar las tareas que se les imponen. Así que estamos creando ciudadanos que básicamente, día tras día, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son trabajadores adultos, se les dice, al menos implícitamente, lo que tú piensas no cuenta, no importa, tu conocimiento no es válido. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, el maestro o el jefe de la empresa. Y ese es un problema, creo yo, un problema para la democracia, un problema para la innovación en las empresas, un problema para la vitalidad de la sociedad civil. Así que coincido contigo en que necesitamos pasar de esta idea de que el conocimiento es un monopolio de unos pocos y respetar el hecho de que el conocimiento tiene diferentes formas, no solo el conocimiento experto de los académicos que han estudiado algunos asuntos, o los tecnócratas, sino que también existe el conocimiento basado en la experiencia de personas que tienen experiencias vitales que pueden ser muy útiles para conformar las políticas. Nosotros estamos trabajando en este espíritu con 84 World. Vamos a tener que cerrar aquí. Muchísimas gracias, apreciamos mucho su presentación y compartir con nosotros su conocimiento, y le queremos dar las gracias por su otro trabajo.